llegué a un nivel de bienestar, bienestar económico, bienestar emocional, bienestar de los hijos, salud, pero tenía, extrañamente, estaba esta sensación de que esto no es la felicidad, aquí hay algo que falta. ¿Por qué no me siento tan feliz y tan satisfecho como debería sentirme? Pero como te decía, yo creo que la vida te arrastra y según mi hija te empuja y te azota contra el muro. Y tuve esta experiencia donde fui testigo de un accidente a 2 cuadras de mi casa. Mi instinto fue dejar mi auto, salir corriendo y auxiliarla. La única reacción instintiva que tuve fue ponerle una mano en el pecho y ponerle la otra mano en el cuello. Ella me contó que en el momento del accidente, que ella sintió que se estaba yendo, que de pronto sintió mucho calor en el pecho. Dice que sintió como una bomba de calor en el pecho, mucho calor en la zona cervical. Ella vio delante de ella una imagen como de luz blanca, mucha luz, y vio unas alas blancas. Dice, ella me contaba que vio la luz y las alas. ¿Qué necesito para hacer Reiki? Ver como en la realidad lo que le provocas a otra persona, lo que esa persona experimenta o lo que te comenta después es... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tengo a una invitada increíble. Ella es guía de Reiki, así que vamos a conversar cómo esta práctica nos ayuda a encontrar equilibrio, a sanar y a encontrar propósito. Con ustedes, muy bienvenida Claudia James, o James, no sé. ¿Cómo sería? James. Lo castellanizamos. No, pues no es castellanizado. Es James. Es James porque es un apellido árabe, es una variación de un apellido árabe. Entonces, originalmente la J es la españolización de la H árabe. Mira, no sabía. Entonces, por eso que vas a encontrar muchos apellidos que inician con Ja. Que los pusieron como los Jiménez, sí, claro. Gedres, pero son H's que fueron vocalizadas de otra forma. Claudia James, con ustedes. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, contenta de esta conversación a la que me invitaste. Sí. ¿Nerviosa? ¿Nervios? Sí, nervios. Sí. Ansiedad porque es algo nuevo, pero... Sí. Y las luces de alguna manera siempre me pasa, porque como que asustan un poco, a lo mejor como que te sentís que estás en un set, así poco menos. O sea, todo por las cámaras, los micrófonos, es un set al que no estoy acostumbrada. A ver, una exposición. Sí. Bueno, pero igual, a pesar de eso, yo trato de que la conversación siempre se dé en un torno de como estar en la casa, porque de hecho están en mi casa, sí. Y eso sí genera una diferencia. Sí genera algo así como hoy llegan los invitados, podemos conversar de qué se trata o qué vamos a hacer. Y eso, por lo menos a mí me hace que el invitado por lo menos se sienta tranquilo y que está en casa. No, pero lo logras porque yo le dije a mi hija, le dije, estoy súper nerviosa porque voy a grabar. A lo más me grabaron en algunas ocasiones haciendo capacitación, haciendo cosas como muy técnicas, sí. En las cuales me siento muy cómoda porque si el tema lo manejo desde lo técnico, yo estoy muy sí. Cómoda. Pero yo le decía, hay una gran cuota de tranquilidad porque voy a la casa de Marco, conozco su casa, conozco a su familia, lo conozco harto a él, sí. Entonces se va a dar una conversación amable. Claro. No es como ir a un lugar donde no conoces a nadie, sí, y que claro. Te empiecen a hacer preguntas, como que de pronto, yo le decía, de todas formas, va a ser una conversación muy similar. Yo
tengo la certeza, le dije que va a ser una conversación muy similar a aquellas que tuvimos tantas veces a la hora del almuerzo, porque se dan en la comodidad de conocerse. Así que contenta de estar en tu casa. Ya, mira, la verdad es que el Reiki es una práctica que no es muy conocida. No, la verdad es que hace un rato estábamos hablando con mi esposa y no tengo idea de qué se trata y todo. Entonces me gustaría cómo tú llegaste al Reiki y luego que nos explicaras también de qué se trata, de qué significa esta práctica o si se puede decir disciplina. Mira, yo tengo una historia súper particular. Sí, una historia muy particular, pero es una historia que, como mirándola en la línea temporal, claro. Hoy día hacía revisión un poco de esta historia para poder conversarlo contigo y las historias, puedo entender que las historias o esos clics que uno tiene de pronto vienen atados a quizás como en saltos largos en tu vida, pero no son hechos aislados. Nunca son hechos aislados. Claro, de alguna manera hay un propósito. Hay un conducto. Sí. Hay algo que los conduce, hay un objetivo, hay una razón como de largo aliento que va uniendo estas cosas. Entonces, el clic fue una situación muy puntual, y es que estaba en una etapa de mi vida donde yo estaba bien, había logrado muchas cosas de las que nunca pensé que iba a tener, y las tuve. Llegué a un nivel de bienestar que uno codicia en algún momento. Sí. Uno dice bienestar. Digamos un nivel de bienestar en términos de bienes, por decirlo de alguna manera. O sea, bienestar económico, bienestar emocional, bienestar de los hijos, salud. Claro. Bueno, rodeada de buenos amigos, rodeada de gente con la que yo me estaba sintiendo bien. Habíamos comprado hace poco, cerca de un año quizás, la casa que iba a ser la casa familiar, una casa bonita. Era como, si tú me dijeras qué era lo que yo quise alguna vez, era todo eso. Claro. Y estaba todo ahí, dispuesto, y lo estábamos disfrutando todo. Pero tenía, extrañamente, y quizás bueno, algunas personas lo pueden compartir, extrañamente estaba esta sensación de que esto no es la felicidad, aquí hay algo que falta. Sí. Y como te contaba delante, algo no encaja, algo no encaja, algo falta, o ¿por qué no me siento tan feliz y tan satisfecho como debería sentirme? Claro. E incluso llegar a preguntarte o pensarte qué malagradecida soy porque tengo todo lo que muchos quisieran y no lo estoy disfrutando en plenitud. Entonces también es como que te hacen muchas preguntas. Pero como te decía, yo creo que la vida te arrastra y, según mi hija, te empuja y te azota contra el muro. Y tuve esta experiencia donde fui testigo de un accidente a 2 cuadras de mi casa. Presencié un accidente de un auto chocó directamente en la puerta del piloto. Oh, wow. A una chica, una mujer más joven que yo. En ese momento, yo en esa época tendría como unos 45 quizás, o 40, y de haber sido una muchacha de 30 y 32 años. Iba con su hija adolescente y una hija pequeñita atrás, de alrededor de unos 10 años. Entonces, presenciaste un accidente. Presencié el accidente y mi instinto fue dejar mi auto, salir corriendo y auxiliarla. Ahora tú comprenderás que estúpidamente yo no soy TENS, no soy enfermera, claro, no soy médico, no soy bombero, no soy nada. Pero en mi inconsciente yo dije, yo puedo ayudar. Ahora, naturalmente yo me crié en una familia donde fuimos criados como hermanitas de la caridad, entonces uno siempre, tengo ya esa historia de que yo siempre puedo ayudar. Pero en ese momento, en realidad, creo que lo que me arrastró fue algo más profundo. Y en ese momento abrí la puerta del auto y a esta muchacha la vi
de cierta forma como inconsciente, con los ojos cerrados, afectada por el golpe, a sus hijas, la chiquitita de atrás llorando, la chica llamando por teléfono a su papá, al resto de la familia para que vinieran a auxiliarlo. Y yo la única reacción instintiva que tuve fue ponerle una mano en el pecho y ponerle la otra mano en el cuello. Como de atrás. Como atrás, como la parte cervical. ¿Le hablaste? ¿Le dijiste algo? Creo que, no recuerdo bien, pero creo que le debo haber dicho como que se quedara tranquila, sí, claro. Que estuviera tranquila, que yo estaba ahí, para que ella no se sintiera sola. Yo ya había vivido hace un par de años atrás un accidente también, en auto. Y quizás también eso hizo clic conmigo. Claro. Porque yo había vivido un accidente y estuve sola. Nadie me ayudó. Entonces, y estaba con mi hija y con mi guagua. Entonces, creo que yo empaticé en eso. Y creo que esa empatía también hizo que tú salieras a verla. Que corriera a verla, claro. Y también intentar auxiliarla. Y yo creo que eso también gatilló algo que más adelante lo vamos a conversar. Y es esta, digamos, como este traspaso de amor por un otro que sabes que está afligido y que necesita ser ayudado. Porque más que eso yo no podía entregar. Uh-huh. Es lo único que tengo para entregar. Entonces, en esa situación, después obviamente coordinamos datos y quedé de acuerdo con ellas para poder ser su apoyo en caso de que tuviera que hacer una denuncia o que necesitara testigos. Claro. Yo me fui a mi casa, pasó a ser anécdota, no para reírse, sino que fue como exótico. De hecho, creo que nos reímos mucho con mi ex marido nos reímos mucho de esta cosa de claro, el auto, de tu reacción, claro, voy a ayudar. Muy heroica, pero en realidad no sabía nada, con qué. Nada. Así. Claro, entonces en algún momento, meses después, recibí una llamada de esta chica y en su llamada, obviamente a mí me costó conectarme porque yo nunca hablé con ella, no sabía su nombre ni nada, pero ella sí sabía los míos y me dijo: necesito hablar contigo porque quiero darte las gracias. Y en ese instante de darte las gracias yo me conecté obviamente con mi racionalidad y yo dije, bueno, por supuesto que te quise ayudar, dime dónde hay que ir. Claro, es parte de palabras de buena crianza. Claro. De buena... Y en el fondo mi reacción fue llevar la conversación al nivel de a qué juzgado tengo que ir, a qué hora tengo que ir a declarar. ¿Tú pensaste que yo se estoy trataba disponible, de eso? Claro, yo estoy disponible. Dime tú con quién tengo que ir a pelear, porque en realidad estaba muy enojada porque el choque fue feo. Y fue responsabilidad de la otra persona. Y el tipo se fue. Claro, se fue. Entonces yo estaba muy molesta por eso. Así que yo estaba llevando la conversación hacia ese sentido. Y esta chica me dice, no, me dijo, yo necesito hablarte de otra cosa. Te llamé por otra cosa. Oh. Y yo dije, pues, ¿qué más hay? Y bueno, y ahí me empezó a contar su experiencia del día del accidente. Entonces ella me comentó en un cuento que fue como una historia que fue larga. Ella me contó que en el momento del accidente ella se sintió golpeada y en el golpe sintió como que se iba. Yo me imagino como esto de... Se desprendió su espíritu, que ya se estaba muriendo, que se iba, algo quizás así. Ella lo sintió muy fuerte. Yo me imagino que puede haber sido como una suerte de desmayo por el hecho violento. En términos objetivos, a mí se me ocurre que puede haber sido como cuando te estás desmayando y tú sientes que te estás yendo. ¿Estás desmayado? Yo nunca me he desmayado. Sí, entonces, por eso te digo, es como eso. Yo me desmayaba y tú así como que te están yendo. Y tú sientes como que te estuvieran chupando el espíritu. Es como el cansancio. Y vas cayendo en un sueño profundo. Wow. Es muy profundo. Sí, se puede decir, pero no es un desmayo, que me pusieron así como para que cuando me operé, me pusieron la anestesia. La anestesia, es como que te va y... Es algo parecido, como que porque en el fondo un desmayo es una anestesia auto... es una herramienta mecanismo, de escape. Sí, exacto. Es una herramienta de escape, entonces sí, de defensa. Es igual que eso, tú te anestesias y te vas en un sueño profundo y cálido, es placentero.
Si ni sienten los golpes, o si se dan unos porrazos. Te anestesias para escapar de esa situación y escapar del dolor físico y mental, sí, obviamente. Claro. Pero bueno, el asunto es que esta chica me contó que ella sintió que se estaba yendo en esta suerte quizás de desmayo y que de pronto sintió mucho calor en el pecho. Dice que sintió como una bomba de calor en el pecho, mucho calor en la zona cervical, que se le expandió hacia la cabeza y que ese calor, que fue un calor amable, un calor que la sentía como cómoda y cálida, en términos, digamos, quizás como espirituales. Y bueno, ahí me comenta que pasando por esta sensación de calor, sintió que estaba volviendo. Y que en ese momento, como de volver, ella vio delante de ella una imagen como de luz blanca, mucha luz, y vio unas alas blancas. Entonces, esa experiencia para ella fue muy marcadora porque, de hecho, ella vio como una silueta, algo así. ¿Algo así? Dice que ella me contaba que vio la luz y las alas. Y vio alas, tal cual. Vio alas. Entonces ella lo interpretó que había visto un ángel. Claro. Entonces su llamada era como para contarme que yo era un ángel. Cosa que... Claro, que lo que había pasado... Yo finalmente me lo tomé con distancia porque no es parte de mis creencias. Pero ella te dijo algo sobre el que cree ella... No hablamos mucho porque yo no soy muy cercana a preguntar muchas cosas. No soy muy invasiva. Lo pregunto porque a lo mejor no hablaste más con ella después, más adelante. No volvimos a hablar. Claro, ahí se pudo haber dado. Porque además yo te digo que a mí esto me provocó como una sensación súper extraña, porque encontré rara la llamada. Pero bueno, terminando la situación, ella me comentó que... saliendo del accidente, cuando la llevaron en la ambulancia, en el hospital, en la urgencia, le comentaron que no tenía ningún daño físico. No tenía fracturas, no tenía marcas, shock del golpe, no tenía hematomas, no tenía nada. Y que ella todo ese trayecto lo hizo con una sensación de bienestar. Y que en la noche, como de paz, por decirlo. Cuando llegó a su casa, durmió toda la noche en una emoción de bienestar. A mí esas son como las cosas puntuales que me afectaron de su relato. Porque para mí era insólito. Y para todo el mundo, después de un accidente, ¿quién se siente en un estado zen, por decirlo de alguna manera? Nadie. Yo pienso en el automóvil, cómo lo voy a arreglar, este tipo que se arrancó, quizás cuántas cosas mi hijo, cómo estarán, a lo mejor quedaron mal. No, y un montón de cosas. El golpe, generalmente cuando tú tienes... Esa es la parte, claro. Incluso una frenada brusca. Yo he estado participando en otros accidentes y uno queda con el cuello duro. O sea, el cinturón se te tiró. La raspada del cinturón. Sí, claro. Entonces quedas con esas cosas, pero bueno, ella me comentó que no quedó con ninguna, digamos, como ninguna muestra de lo que le había pasado. Y eso ella también la tenía muy sorprendida. Y de alguna manera ella atribuye a tu participación. Ella lo atribuyó a esta luz. Sí, cálida, o sea, vio la luz y quería comentar. Claro, y este calor, y en realidad ella quería agradecer porque pensó que para el tipo de accidente que había experimentado, debería haber tenido daños. ¿En qué minuto ella se dio cuenta que tú estabas ahí? Su hija le dijo. ¿Ella no te vio? Cuando ella es que ella nunca despertó. Estuvo siempre en ese... Yo siempre estuve con las manos sobre ella hasta que llegó la ambulancia. Y cuando llegó la ambulancia yo me fui, pero ella nunca despertó. Entonces todo... ¿Y cómo tiene tu teléfono? ¿A quién se lo diste? ¿A la hija grande? ¿A la adolescente? A la adolescente. Yo a ella le di mi teléfono, obviamente para este tema de las denuncias. Entonces, claro, cuando ella comentó este relato con su familia, claro, su hija le dijo, es que tú nunca estuviste sola. Había una persona que estuvo siempre contigo desde que sucedió el accidente, porque nadie más se acercó a ayudarlas.
Yo fui la única persona que estuve ahí. Entonces ahí ella conectó estas dos cosas y por eso me llamó. Obviamente yo le dije que me sentía yo particularmente agradecida de que alguien me llamara para agradecer ese tipo de gestos, porque sigo insistiendo en que yo no soy TENS, no soy enfermera, en realidad algo puntual y tangible, yo no hice nada por ella. Yo no le vendé las manos, no le inyecté algo, no le hice nada de lo que yo pudiera decir. No hiciste reanimación, nada. Nada, ni siquiera se hace reanimación. Entonces, yo estaba muy agradecida, le comenté ese día de que ella me lo comentara y también muy contenta de que no entendía el cómo, pero que la había ayudado. Y si eso le había servido a ella, para mí maravilloso. Yo siempre he pensado que no importa, no importa la calidad o la cantidad de la ayuda que entregues, sino que lo que importa es el impacto en la persona que lo recibe. O sea, de pronto tú no te imaginas. No puedes medirlo de la misma manera. No puedes medirlo. De pronto un buenos días o un cómo estás puede ser muy significativo para alguien que lo está pasando mal. Entonces, yo creo que el impacto lo mide solo el que lo recibe. Y ahí tú dijiste, ¿qué pasó? Tengo algo, aquí hay algo detrás. Sí, a mí ahí empezaste a investigar qué es lo que era. Me generó muchas dudas. Muchas dudas respecto de lo que ella comentó. Me metí mucho a internet, empecé a ver estas cosas que tenían que ver con la sensación de calor en el cuerpo y buscando y leyendo fui derivando y caí en que todo esto sucedía en una terapia que se llamaba Reiki. Pero en paralelo a mi investigación, digamos como formal, de qué se trataba esto, yo soy muy mental, entonces yo necesitaba respuestas lógicas y científicas. Pero claro, en paralelo a esto, esta situación activó muchos recuerdos. Y yo comencé a recordar que, ya obviamente a preguntarle a mi mamá, a mi papá, a preguntar cosas que yo experimenté cuando era niña y me di cuenta que en realidad yo crecí en una familia que estaba muy cercana a esto de usar las energías. Claro, la imposición de manos. Claro, por una cuestión religiosa. Pero que yo las racionalicé y siempre dije, no, esto debe ser porque, por ejemplo, cuando yo estaba enferma, y yo me recuerdo muy chiquitita, mi abuelita era como de ponerte las manos, sí. Mi abuelita paterna, mi papá era ¿dónde te duele? Y como y oraban y ponían las manos. Claro, sí. Como de ponerte las manos donde te duele, orar, pedirle a Dios. Yo me recuerdo muchas veces haber tenido fiebre y mi papá se acercaba y ponía la mano en la frente y decía tranquila, esto se te va a pasar. Entonces yo, como soy tan mental, desde chica pensé, yo debo querer tanto a mi papá que si él me dice que el mundo se va a dar vuelta, yo confío. Sí. Yo pensé que eso tenía que ver con la plana debe estar, sí, para estar más a la onda de hoy. Para estar en onda. Si mi papá me hubiera dicho que era plana, yo le creo que era plana. Entonces yo siempre pensé que esto tenía que ver con la confianza. Yo como pensé, con la confianza, con la fe de que con tengo la fe en otra... en esa persona. Ah, claro, sí. O sea, si yo pensaba... Es como cuando toman un remedio, tómatelo con harta fe, cuando dicen. Claro, como cuando te dan el agüita de hierba. Sí, claro. Sí, o sea, si el agüita de hierba te la da un extraño, tú piensas naturalmente que solo es agua. Claro. Pero si te la da tu mamá o tu abuelita y te dice, esto siempre hace bien, esto te va a curar, entonces yo pensaba que era efecto de la confianza y la fe que uno le tiene a la gente que quiere. Claro. Entonces siempre pensé que esto tenía que ver más con el que lo recibe que con el que lo da. Ah, mira. ¿Cachai? Pero como también entender como un receptor y un alguien que entrega. Esa era la imagen que yo tenía. Ahí miraste para atrás, entonces viste que tenía ahí una familia que ya venía con una tradición de imponer manos, de a lo mejor no encontraron una respuesta tan elaborada como la que tú querías, como más científica, pero es algo que pasaba, es algo que ocurría, donde sí ocurrían sanaciones o situaciones donde simplemente con imponer las manos
transmitían a lo mejor una energía y finalmente las personas sanaban. Sí, pues sí, de hecho yo creo que mis papás siempre se enojan con esto, pero yo siempre digo que yo me crié en el campo. Mis papás dicen, nosotros no somos del campo. Pero hablemos a la gente que está viéndonos, ¿qué es el campo? ¿Dónde es tu familia? Pero mira, yo me crié en San Bernardo. Ah, cuando San Bernardo era campo. Pero yo no me refiero específicamente que yo me crié entre medio de las vacas, sino que yo me refiero a que en los años 80, culturalmente, en una comuna en la periferia de Santiago, sí, que no era ni siquiera periferia de Santiago, era fuera de Santiago, era intercomunal, pero intercomunal sí. Con una hora de viaje. Sí, pues yo me acuerdo que comunas como San Bernardo o Maipú incluso, antes de llegar a, por ejemplo, a la plaza de Maipú, tienen que pasar por muchos campos, claro, y llegáis a la plaza. Claro, entonces yo en ese sentido... Imagino que San Bernardo es muy parecido. Igual, o sea, en San Bernardo uno decía, había todo Portales, un plan. por ahí tú vivías. No, más cerca de la carretera, pero uno decía, mi plan. El plan de mi mamá era, mañana vamos a ir a Santiago. Oh. Había un plan. Y para ese plan mi mamá se levantaba temprano y era como hacer cosas y toda una programación porque había que ir en un bus. Ese bus se demoraba como 1 hora en llegar a Santiago Centro y a Santiago la Alameda, que era como donde uno llegaba. Y después era con un horario en el que tenías que volver a San Bernardo. Sí, porque si no porque te quedas sin bus. Sí. ¿Cachai? Entonces era un tema. Entonces yo a eso me refiero que yo me crié en el campo, porque además esa distancia también hacía o hizo en esa época en que muchas de las costumbres culturales de este tema de sanarte con hierbas, de cuidarte de cierta forma, de alimentarte con leche de vaca, mantequilla de vaca, con remedios caseros igual. Con remedios caseros, esta cosa del trueque, el señor que pasaba vendiendo leche de burra. A cambio de algo, claro. La gente, el caballero que pasaba en invierno vendiendo motemey. Aceite también vendían sí. Entonces, todas esas cosas que son muy de campo, yo las viví. Entonces, por eso yo digo que me crié en el campo, porque yo creo que... Oye, si tu papá lo ve, disculpa a tu papá si ve este video. Por suerte mi papá no tiene redes sociales. No sé por qué, creo que igual le va a llegar este video. Sí, yo creo que mi mamá se lo va a mostrar. Ya. Pero bueno, el asunto es que esa crianza a mí me dejó muy marcada. Entonces, yo siempre pensé que eran este tipo de cosas cuando yo en algún momento crecí y me incorporé a la capital, ya más grande. Cuando uno cuenta este tipo de cosas como que, oye, no, si me dolía la guata, mi abuelita me daba una hierba, y es como que hubiera vivido en un mundo paralelo, pero era la vida que se vivía ahí. Entonces, esa misma crianza a mí me hacía entender estas cosas como una tradición, como las tradiciones que uno tiene para vivir en clan. Claro. Entonces, esta cuestión del Reiki no me cuadraba, pero de una forma extraña en esto. Es como hay una práctica oriental. Sí, es como japonés, no sé. Hay un señor Usui, que es el que, digamos, el que registró esta práctica. Claro. Hay toda una historia que yo no voy a... No es necesario. No es necesario contarla. O sea, bueno, yo creo que la mayoría de la gente que practica Reiki como que está muy clara de que hay un señor que le dio nombre a esta práctica. Claro. Y que él determinó cierta forma, cierta estructura. Es como ki, porque el ki es como energía. Es energía vital. Energía vital. Eso significa Reiki. En el fondo habla de cómo se comporta esta energía. Él digamos que describió cómo se comporta esta energía y cómo se trabaja esta energía. Se determinó, incluyó en esta descripción cómo el cuerpo está construido o está estructurado. Claro. Con 7 chakras esenciales que son los que te recorren el tronco desde la base de la baja pelvis hasta la coronilla
Tú tienes 7 chakras y esos chakras que funcionan como una suerte de embudo de doble entrada son canales de energía que tienen que estar siempre abiertos. Entonces este señor obviamente a mi juicio le dio nombre a algo que todas las culturas conocen. Quizás ahí es donde yo discrepo un poco con los grupos más masivos, con la gente que hace estas terapias, de pensar que es 100% una práctica oriental. A lo mejor, claro, es que el mundo oriental es muy antiguo. Entonces ya llegamos a perder el origen de muchas de las prácticas porque no sabemos, porque es tan antiguo y es tan distante que ya algunas cosas que se pierden. Pero sí, no sé, por el budismo y todo, sí tienen miles de años funcionando. Sí, lo que yo creo... Pero atribuirlo a alguien es como... Mira, lo que yo creo es que hay... o sea, en términos históricos, yo creo que de pronto caemos en una discusión que puede ser fundamentalista, pero tienes que pensar que nosotros fuimos pisoteados por la colonización. ¿Acá América? América. Ah, claro. Pisoteada en términos culturales, claro. En temas culturales. Entonces, nosotros partimos siempre de nuestra historia y de nuestra tradición. Se habla como si antes de que llegara Colón aquí no hubiera pasado nada, esto hubiera sido estático. Entonces, de pronto pensar que es absurdo pensar, a mi juicio, muy personal, es absurdo pensar que mientras en Oriente se trabajaban estas técnicas de sanación, estas prácticas espirituales, acá solo eran una suerte de humanoides, como un tanto animales, que solo se dedicaban a cazar y a comer y reproducirse. Sí, pues los europeos instalaron, y porque ellos cuentan igual la historia, o sea, tiene que ver con eso. Pero si tú analizas bien, yo igual pienso, en cierto modo, igual parecido a ti, porque... O sea, si hablamos de modernización, porque ellos venían a traer la modernidad, que era andar a caballo, porque en realidad no sé qué tanta modernidad, porque no había caballo acá en América. O sea, trajeron... trajeron armas. Pero es que armas igual de alguna manera había acá, o sea, que armas de fuego. Sí, pues trajeron armas de fuego, trajeron enfermedades. Eso te iba a decir. Y trajeron animales, que de pronto se vinieron a comer lo que había aquí porque eran especies... insertadas a la fuerza. Sí, es que justamente eso te voy a decir, porque acá, mientras ellos decían que éramos los primitivos acá en América, pero acá la gente se sanaba con las plantas, o sea, tenían una tecnología muchísimo superior, por decirlo tecnología, pero teníamos una cultura muchísimo superior o más rica en términos de salud. Allá en la mitad de Europa se murió por una peste, o sea... Sí. Mira, yo creo que las culturas originarias, a mi entender, yo sé que esto es muy cuestionable, pero a mi entender, las culturas originarias tienen una base común que se extiende en todos los continentes. Todos los continentes tienen sus tribus, y las tribus tienen formas de hacer terapia, tienen estructuras sociales, tienen formas de sanar, tienen formas de criar. Igual tienen miles de años de civilización. El tema es que en Oriente, obviamente, ellos nos llevaron como una tremenda ventaja porque construyeron un lenguaje, construyeron la escritura. El idioma, por decirlo, sí, porque tiene escrito y hablado. De hecho lo conversamos con Ignacio en la oficina muchas veces. La diferencia en evolución cultural entre un sector y otro es la escritura. Porque la escritura te da el poder de poder transmitir con mayor rapidez. Como de legado también. Porque cuando tú escribes, tú puedes hacer o permitir que muchas generaciones rápidamente se enteren de todo lo que pasó y se enteren bien. En cambio, en las culturas, por ejemplo, como los vikingos no documentaron nada de lo que ellos hacían. De hecho, toda la historia vikinga está documentada por los sacerdotes ingleses, que fueron los primeros en recibirlo en Europa. Y asimismo, todo lo que pasó en España no fue descrito
con tanta prolijidad como lo hicieron los ingleses, porque en España no habían estos escribas católicos que eran los que se dedicaban a contar la historia. Y por eso hay mucho de lo que pasó en España con los vikingos que en realidad no quedó escrito en ninguna parte. Y hay como partes de la historia medias perdidas. Sí. ¿Cachai? Entonces, yo creo que la ventaja que nos tiene Oriente es que ellos pudieron escribir. Y eso, bueno, hay muchas personas que han trabajado ese tema. Pero eso en términos de lo que pudieron dejar como no sé si decirle legado, pero en términos de cómo se contó la historia. Pero en el fondo es perpetuar la cultura. Sí, claro. Porque, por ejemplo, cuando aquí en Chile, bueno, en toda Latinoamérica, en su ¿cómo se llama? Su pueblo originario, si la machi muere y no logró educar a una persona que continúe su legado, todo lo que ella aprendió en, no sé, pues 50, 60 años murió. Sí. Y ahí se quedó perdido. Como el idioma, o el mapudungún y todo. Lo que pasa con el idioma. Cada vez van desapareciendo. ¿Te das cuenta? Más. Entonces, si no tenemos forma de transmitirle a nuestros hijos todo este conocimiento y que quede escrito para que las próximas generaciones puedan leerlo de primera fuente y no solo la interpretación que va haciendo cada uno, porque el boca a boca también lleva una interpretación. El boca a boca hace que cada persona que lo transmite le ponga de su cosecha. Sí. Y esto se va transformando, pero cuando tú lo dejas escrito, tienes la posibilidad de que 3 o 4 generaciones después lo lean y lo comprendan desde la fuente original, que es la persona que lo entendió. Sí, claro. Entonces yo creo que el legado pasa por esa línea. Y la idea de pensar que todo este tipo de terapias vienen de Oriente y que no son propias, a mí es algo que personalmente me hace ruido. Quizás por eso me ha costado un poco enganchar con estos grupos de reikistas. Lo que pasa es que en realidad a veces yo lo veo así, y que no tiene que ver con... no, tiene que ver por el lugar geográfico donde nos encontramos, ¿me entiendes? Sí. Porque en Chile, a pesar de que nosotros podamos decir, o sea, en realidad sí, la gente ve que es el último lugar del mundo, porque además todas las cosas llegan al último, somos los últimos que nos enteramos de todo. Las enfermedades, primero, el ejemplo del COVID fue claro, como partió con China, después se traspasó a entre Asia, Europa, y finalmente llegó a Chile, que fuimos de los últimos, y por eso se prepararon también acá, por lo menos Chile se preparó bien. Y así también las modas, la música, sí. todo parte en Europa, entre ese lugar y va, la tendencia llega hasta acá. Y a veces por eso también se piensa que quizás este tipo de culturas también viene desde digamos, el occidente, o sea, del oriente. Pero como tú dices, es difícil poder precisarlo. Es difícil poder precisar si efectivamente viene de ahí cuando son cosas que son muy antiguas. O sea, estamos hablando de algo que no hay tanto documentación. Pero mira, como te comenté antes... a lo mejor este hombre que habló del ki, de la energía del que hablamos, él tuvo la habilidad de decir, sí, lo voy a documentar. Esto pasa cuando yo impongo una mano, esto pasa cuando... O sea, de hecho, me imagino que algo así fue. Mira, yo... Sientes ese aroma mágico del pan horneándose con Alma Maná. Ese momento está al alcance de tu cocina y tenemos la harina perfecta para las pizzas, los quequitos, el pan. Siempre con el stock listo para llegar a tu casa, desde el especial harina 302 del Molino Heredia hasta el infaltable del Molino San Cristóbal. La llevamos directo a la puerta de tu casa. Escríbenos por WhatsApp, así que aquí está Alma Maná, la harina que inspira tus momentos. Imagina tu pantalla perfectamente alineada, sin cables molestos. Eso es lo que hace posible Colosal, con todos los que son sus soportes, sus cables de alta definición y sus extensores fiables. Y una garantía de 10 años. Estarás conectado mucho tiempo. Y si estás en Santiago, tu pedido puede llegar el mismo día. Trabajan en el streaming, el gaming, también atienden a empresas con precio y asesoría especial. Colosal. Soluciones que perduran.
¿Te has preguntado cómo lograr hacer ese cambio que sientes que aún no llega? Bueno, en la agencia Coaching para Todos es no solo una reflexión. Accede a estrategias claras, prácticas y cercanas para avanzar en tu proyecto personal de acuerdo a tus valores, de acuerdo a lo que tú eres. Es coaching que sientes como una guía real para transformar ideas en pasos firmes. Entra a marksolis.cl y comienza tu camino con alguien que te acompañe de verdad. Mira, yo desde mi perspectiva laboral, tú sabes que mi debilidad son los procedimientos y la planificación. Lo que yo veo en él es que él construyó un procedimiento muy específico para algo que era muy vago. Y que a mí me resulta muy interesante. Porque en realidad es darle el carácter de seriedad a algo que las personas hacen. Claro. Obviamente se habla de que él determinó el que se hace y cómo se hace, pero yo creo que él tiene que haber estado muy inspirado. No, estas iluminaciones así extrañas a mí no me resultan muy amables. Creo que esto siempre tiene una inspiración de donde uno va creciendo, lo que va viendo, lo que va escuchando y vas construyendo. Ahora, lo que yo te decía que me cuesta un poco sumarme a los grupos, digamos, los grupos masivos de reikistas, ¿Sí? Porque hablan mucho de terapias orientales. Sí. Y yo sigo pensando que esta es una terapia muy nuestra, porque yo la viví personalmente como algo muy nuestro. Yo viví recibiendo Reiki, crecí recibiendo Reiki sin mis padres o mi familia materna o paterna, sin haber tenido ni un conocimiento de lo que estaba pasando en Oriente. Algo, tú lo dijiste delante, que fuera de cámara, lo dijiste que es algo inherente. Sí, o sea, y eso me hizo mucho sentido porque tú hablabas un poco de que es parte esencial de nuestro ser, como humano. Claro, yo agradezco toda la información científica y técnica que me entregaron en la escuela donde aprendí sobre el Reiki, pero para mí es una necesidad obligada de llevar esto a lo que yo viví. Y yo voy a insistir siempre en que yo creo que el Reiki o el traspaso de energía o ser canal de energía más específico, que en realidad el Reiki es eso, es un ser canal de energía, no es identificarte como una persona que hace milagros. Claro. O sea, no es como esta figura de este sanador que llega envuelto en sus mantas y como que le cambia la vida a la gente. Yo no lo veo así. No lo entiendo así. Y creo que esta idea que tengo yo es, al llevar esto tan técnico, llevarlo a la práctica, es comprender que todos los seres humanos somos canal de energía. Si yo le doy una vuelta completa a pensar en esto de que tenemos canales energéticos, que tenemos centros energéticos en todo el cuerpo, y que en realidad el Reiki, como a grosso modo, habla de 7, pero en realidad en la cultura oriental habla de más de 100 puntos energéticos en todo el cuerpo, que son también atravesados por los meridianos. En la cultura oriental, la estructura del cuerpo humano está atravesada, según lo que han construido, es que el cuerpo está atravesado por meridianos, que son líneas que te cruzan desde la coronilla hasta los pies, y son líneas, digamos, como invisibles, pero son líneas energéticas, por las cuales tú puedes trabajarlos y puedes mantener... Y trabaja la acupuntura también. Y todo está en torno a esto. Todas las terapias que se construyen en Oriente están en torno a estos centros energéticos, a los meridianos, a la estructura de tu cuerpo, donde todo está conectado. Y eso yo creo que es inherente al ser humano. Claro. No se puede, si tú piensas que no es este mapa de meridiano, no es algo que te ponen cuando naces, claro. No es un sticker que te pegan, sino que es algo con lo que viene a tu cuerpo. Entonces no importa dónde tú nazcas, puedes nacer en África, en Alaska, puedes nacer en la China, puedes nacer aquí en Magallanes, y es igual. Entonces esta condición de transmitir energía y de ser canal de energía es inherente al ser humano. Porque somos energía. Y en realidad muchas veces la gente no
de repente es bien escéptica y lo espiritualiza más, incluso así como, más que espiritualizarlo, como lo pone desde un punto de vista más ocultista, así como algo malo, algo como energía oscura, no sé, algo poco menos sataniza el tema. Entonces, ¿qué es lo que veo con eso? Que muchas veces nosotros estamos hechos de átomos, o sea, de átomos tan pegados uno de los otros, que hace que finalmente pareciera que somos algo sólido, pero cambiamos la piel constantemente, estamos cambiando la piel y estamos cambiando todos los años, cada día, cada hora estamos transformándonos. Y claro que no se nota, nosotros no lo notamos, pero sí a través de los años, sí vamos cambiando, si nos damos cuenta. Y ya viejo, uno ya se da cuenta de este tipo de cosas. Pero lo que te quería decir también es otra cosa que hablamos antes fuera de cámara. Hablamos muchas cosas fuera de cámara. Sí. Como 2 horas antes. Es que hablamos mucho siempre. Sí, es que llegó la yo y ahí ya se juntaron ahí a hablar. Pero tú hablaste del estudio que me llamó la atención. Lo vamos a buscar igual. Uh-huh. Pero me llamó la atención este estudio donde hablaste de los bebés que los dejaron abandonados. Claro. Bueno, hay un estudio... ¿Y cómo derivaste justamente en cómo se relacionan las madres o el apego? O sea, mira, yo esta búsqueda que yo te planteé con respecto a entender qué pasó en este accidente y también entender después en términos técnicos lo que es el Reiki, para mí es una búsqueda permanente. Yo siempre estoy leyendo estudios. Hoy día hay una infinidad de científicos que están obsesionados, y yo lo agradezco, porque hoy día hay mucha herramienta técnica, hay computadores, hay máquinas que están desarrollando para poder entender aún más el tema de la energía. Y yo lo agradezco porque eso también te abre muchas luces a entender que estos episodios o estas circunstancias mágicas, o como dices tú, cuando uno habla de energía, la gente tiende a pensarlo como algo negativo, que es algo inherente a las personas, inherente a nuestros cuerpos, inherente a este estado y esta dimensión en la cual nosotros estamos existiendo. Y que a mí quizás lo que más me sorprende y que no me gustaría dejar de comentarte es que en paralelo a este experimento que hizo este médico, es un médico europeo, no voy a especificar, no recuerdo con detalle el país del médico, pero decidió experimentar con guaguitas recién nacidas, uh-huh, que eran abandonadas por sus madres. Entonces decidió poner a todas estas guaguitas, que serían quizá alrededor de 50 guaguitas, y ponerlas ahí y dedicarse solo a alimentarlas y mantenerlas limpias. Bebés. Para la gente que no... Sí. Internacional. Bebés recién nacidos, pero carentes de todo contacto. Únicamente alimentados, como que tú tuvieras una mascotita. Sí, la alimentas y la aseas, y con eso está bien. Y resulta que antes de que cumplieran un año, más del 50% de las guaguitas murieron. Entonces, bueno, él hizo ahí todas sus hipótesis exóticas, pero hoy día la comprensión de ese experimento, avalado y soportado por un montón de investigación científica que tiene que ver con el apego, tiene que ver con la contención que le da la madre a los hijos, uh-huh, y con la observación, que de pronto a nosotros como madres se nos exige cierto tipo de conducta con los hijos, y es como, no lo abraces tanto porque se va a malcriar, no duermas con él porque va a ser así. Bueno, yo lo viví, y yo creo que tú todavía también has recibido eco. Me cuesta, todavía no lo puedo sacar de la cama alguno, ya, pero bueno. Pero resulta que hoy día muchos psicólogos y otros terapeutas, psiquiatras, están dándose una vuelta para mirar hacia la naturaleza. Y tú veías a los osos que nos sueltan a las crías. Sí. Son grandes. Los canguros andan con el criatura ahí adentro, que ya está enorme, y todavía lo llevan adentro. Entonces te das cuenta que el apego, la contención, el amor del abrazo, son cuestiones muy potentes y son cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de estar vivo. Sí. Yo en mi práctica, que yo vivo haciendo mis experimentos para entender algunas cosas,
Yo hay algo que he comprendido y yo te lo puedo dar firmado, que no hay ninguna planta que se te críe en un macetero si tú la crías sola. Siempre se mueren. Pero si en ese mismo macetero tú pones otras plantas, no importa que sean distintas, tú pones más plantas, se acompañan y esas plantas crecen frondosas enormes. Entonces tiene que ver con la cuestión de estar vivos. Somos energía vibrante, como dijiste tú, somos átomos, somos moléculas pequeñas que estamos vibrando todo el momento. Pegados y juntos. Están juntas, pero vibran en energía. Y no podemos desconocer que somos energía. Entonces el Reiki está basado, independiente de dónde se originó o no, el tema es que está, funciona, es real y tiene que ver con esta energía que todos trabajamos. De hecho, antes de pasar a otros aspectos del Reiki, me quería permitir un paréntesis para comentarte algo que a mí me dejó asombradísima. Hay un estudio que se hizo hace unos años atrás donde se tomaron resonancias, le hicieron resonancia magnética a una mujer para ver los estados de energía, para ver cómo mentalmente cambian los estados de energía y con los puntos en que se activan en el cerebro. Dependiendo al tipo de pensamientos que tú estás trabajando o cuáles estás guiando. Y en este experimento muy particular, el cerebro de esta mujer se activó en el 100% de los puntos y donde está la glándula pineal. Se habla mucho de la glándula pineal. Se pudieron ver en la maquinita donde ven ahí cómo está activándose el cerebro. La glándula pineal empezó a aumentar su tamaño. Y cuando le preguntaron a esta mujer en qué estaba pensando, es que te vaya a morir. Estaba pensando en perdonar a su esposo. Wow. Y de ahí se han por esa línea se han dedicado a hacer una cantidad de estudios enormes respecto de cuánta energía de amor y de bondad tú puedes entregar al momento de perdonar a alguien que te ha hecho daño. Soltar. También se habla en muchas culturas de que la falta de perdón ata a las personas y que nunca lo soltáis y espiritualmente esa persona siempre va a estar atado a ti a menos que sueltes perdón. Porque es un vínculo energético. Es un vínculo energético que te mantiene vibrando en negativo, que te mantiene vibrando atado a un pensamiento que no es un pensamiento que te mueve, sino que es un pensamiento que te estanca. Todo lo en general, si tú lees todo lo que hay hoy día sobre la manifestación, el pensamiento positivo, los vínculos, el perdón, todas estas cosas tienen que ver con vibrar en energía de amor. Y para mí eso es el Reiki. Es vibrar en energía de amor y ayudar a que otro vibre en esa misma energía. ¿Qué necesito para hacer Reiki? Para ejercer esta práctica, por decirlo así. ¿Qué necesita una persona? ¿Necesita tener algo previo, algún conocimiento anterior o algo así? No sé, alguna práctica, o realmente está con las ganas de aprender y listo. Porque en tu caso tú lo descubriste porque te pasó esta situación, por decirlo así, te fuiste abriendo, dando cuenta, pero una persona podría decir, ¿sabes qué? Quiero aprender esto. Sí. ¿Qué se necesita, tú crees? Mira, yo creo que lo que se necesitan, como toda la vida, es ganas. Ganas, interés, un interés real, interés de hacerlo. Como todo tiene, todas las ciencias o todas las prácticas de lo que sea, tiene que ver con cuánto te interesa y también tiene que ver con qué quieres hacer con esa herramienta que te entreguen. Hoy día hay muchas escuelas, muchos talleres, hay muchas maestras Reiki que transmiten maestras y maestros que transmiten este conocimiento, y efectivamente llega mucha gente de cero que no entiende nada porque ni siquiera lo han vivido.
Hay gente que ni siquiera ha recibido una sesión de Reiki y de pronto lo escuchó, dijo de qué se trata, Sí, claro. se inscribió en esta escuela y te enseñan desde cero. Claro. Ahora yo creo que no haberlo experimentado antes no es una condición que te coarte la posibilidad de comprenderlo, para nada. Yo creo que, bueno, en la conversación que yo tuve en varios momentos con la persona que fue mi maestra, hablábamos de que tienes una mirada distinta si tú lo viviste. Claro. Y más aún si lo viviste sin saberlo. Entonces tienes una comprensión distinta. Pero eso no quiere decir que una persona, por ejemplo, tenga ganas de aprender y vaya, haga estos cursos y en la práctica, cuando ejerza su posición de canalizadora de Reiki, vaya teniendo sus propias experiencias con las personas y vaya acumulando este conocimiento y estas vivencias que te van transformando, porque evidentemente son transformadoras. Ver como en la realidad lo que le provocas a otra persona, lo que esa persona experimenta o lo que te comenta después, es realmente impactante. Entonces yo creo que esto está abierto a cualquier persona y como lo hablamos antes, yo insisto, es inherente al ser humano. Por lo tanto, es como que te enseñan a caminar. Y si es inherente, ¿por qué de algún modo hay bastante desconocimiento, a pesar de que hay hasta, tú me decías que hay hasta clínica acá en Chile enfocada al Reiki? ¿Por qué no está tan, tú crees que no está tan masificado o la gente no está en conocimiento de esto? ¿Cómo podríamos llegar a eso? Mira, me voy a mantener en el discurso políticamente correcto. Pero yo creo que hay una industria farmacéutica fuerte. Fuerte. Obviamente, aun cuando, como te comentaba hace un rato, en el año 1995 la OMS reconoció en un decreto el Reiki, la meditación y el yoga como terapias holísticas complementarias paliativas del dolor. Está reconocido por la OMS. O sea, dieron su brazo torcido. O sea, había suficiente respaldo científico para poder determinar que son paliativos del dolor y que se podría entonces usar. Y que se pueden usar. Claro. Efectos de este dictamen o de esta información que ratificó la OMS en Chile desde el año 2019, creo. Uh-huh. Creo que desde el año 2019 hay varios hospitales que tienen centros de terapia holística que están bastante ligados, por ejemplo, a las unidades oncológicas. Ajá, claro. Porque el tratamiento del cáncer, obviamente que es con químicos, provoca muchísimo dolor. Entonces, hoy día hay hospitales que creo que te comenté, pero no te di los nombres, que por si acaso a alguien le interesa, yo te los puedo comentar. Está el Hospital San Juan de Dios de los Andes, el Hospital Augusto Rifar de Castro, el Hospital El Sótero del Río, y que tienen práctica el Calvo Maquena, igual, y el Regional de Arica, el Dr. Juan Noé, que realizan práctica holística. Ellos tienen áreas de terapias holísticas paliativas del dolor. Wow. Y las personas pueden tenerlo. Y además, leyendo un artículo hace poco me di cuenta que están abiertas para funcionarios del hospital y para los pacientes del hospital. Porque tú comprenderás que estas terapias también están asociadas a bajar niveles de estrés, sí, claro, bajar niveles de ansiedad, y un hospital siempre está en el pic de la ansiedad y el estrés, obviamente por la naturaleza del lugar. Entonces, si tú te das cuenta, estos dos mundos están conviviendo, pero la forma en que se van armonizando ha sido lenta. A mí me parece que van al paso en que la sociedad lo necesita. Hoy día por lo hablábamos general, con mi hija en la mañana y es que eso pasa mucho, que en realidad no somos preventivos. Somos personas, en la sociedad actúa cuando la urgencia está ahí encima y lo hacemos y
Sí, pero mira, yo también, hay algo que a mí también me cuesta porque nuestra naturaleza es compleja, pero hay un dicho de abuelitas que es muy sabio. Es que los tiempos de Dios son perfectos. Ah, sí, claro. Entonces, en Reiki, por lo menos en el lugar donde yo aprendí esta terapia, hay una instrucción permanente y una insistencia permanente en comprender que, si bien, como te mencionaba un rato atrás, hay un crecimiento individual, Claro. un crecimiento espiritual que es individual, es un camino que debes recorrer solo para comprender la existencia y tu estado en esta dimensión, comprender tu naturaleza humana y comprender cómo trasciendes en esta dimensión. Luego de que trabajas esas dimensiones, tienes que aprender a trabajar el colectivo. Porque no funcionamos solos, somos una articulación. Esto está articulado. Sí, claro. Desde tu núcleo, que eres unidad, hasta tu integración con tu núcleo familiar, tu núcleo vecinal, tu comuna, y todo llegas a un momento en que hay una participación de un todo que es universal y que es energético. O sea, es comprender como desde lo uno, como digamos como una unidad atómica, que eres tú, a comprender que todos esos átomos juntos son universales y hay un movimiento energético. Y este movimiento energético, hay personas que obviamente lo estudian desde la astrología, hay gente que lo estudia desde la sociología, las ciencias que son antropológicas también. Claro. Y hoy día todos convergen en la idea de que esto se va moviendo al unísono. Sí. Entonces, en esto calza esa frase que te digo, que los tiempos de Dios son perfectos. Sí, claro. Porque hay que comprender que no podemos llegar a un estado de bienestar donde conviva armónicamente y de forma perfecta la ciencia con la naturaleza del ser humano, que tiene que ver con estas cuestiones energéticas, si nos vamos todos al unísono. Porque esto no se dispara como un poco aquí, un poco allá. Claro. Esto se va moviendo en conjunto. Vamos buscando y vamos construyendo entre todos, inevitablemente, a pesar de que el mundo de alguna manera se ha vuelto bien polarizado. Finalmente esto va y viene. En algún momento va a tener que de nuevo ir cediendo, juntándose la idea y construyendo algo nuevo. Y así es como yo creo que también funcionan las sociedades. Pero que, así como ya finalizando ya, porque hemos estado harto ratito ya conversando. Sí, esto ha sido como estaríamos aquí. Pero podríamos estar hasta la noche conversando. Pero ¿qué práctica podría yo realizar diaria, así como que temas vinculados al Reiki? Digamos, una práctica que me sirva, una rutina, algo que me sirvan para poder tener en mi diario vivir. Mira, quizás eso es como una parte que nos saltamos y que tiene que ver con cómo se entrega el Reiki. El Reiki funciona básicamente con la imposición de manos. Sí, claro. De una persona que es un maestro Reiki, un reikista, hacia una persona que en general podría estar en cualquier posición, pero digamos como que la posición más cómoda para poder hacerlo es tener tu camilla y la persona se recuesta en la camilla amablemente, uno prende vela, armoniza el espacio para que realmente sea un lugar placentero, para poder caer en ese estado de relajación y poder armonizar la energía de esa persona. Generalmente lo que pasa es que las personas que han recibido la maestría o personas que están formadas en Reiki pueden hacerse auto-Reiki. Hay personas que lo han hecho, que lo hacen. Que lo hacen. Yo creo que si todos en la escuela, en los colegios, les enseñaran Reiki de chiquitito, todos podrían hacerse Reiki. Como no todos son formados en Reiki, generalmente lo que va a suceder es que si tú necesitas armonizarte, vas a buscar una persona que te armonice y no vas a poder hacerlo solo. Y aparte que tú hablas justamente de que la práctica del Reiki tiene que ver con un colectivo. Claro, tiene que ver con la canalización de energía. En el fondo es en el momento en que uno entra, está expuesta esta persona en la camilla,
uno en realidad lo que va haciendo es transmitir esta energía con la imposición de manos, con un procedimiento que está estructurado porque va pasando desde la cabeza hasta los pies, y en ese momento uno va sintiendo, como estás en ese estado de entrega de energía, de canalización de energía, tú vas sintiendo el estado del cuerpo de la persona. Cuando uno llega, generalmente los cuerpos tienen calor. Sí. Cuando tú vas pasando por alguno de los puntos, sientes mucho frío. Si sientes mucho frío, quiere decir que ahí esa persona está estancada. En ese punto esa persona está estancada. Wow. Y eso es lo que tú tienes que trabajar para armonizar. Entonces, yo hoy, Marot, te voy a hacer Reiki. Claro, claro. Entonces, ahora, claro, eso te lo puede hacer otra persona, pero si tú quisieras hacértelo y si tú lo comprendes, también podrías hacértelo solo. Pero es más fácil, obviamente, poder... Bueno, yo en las mañanas estoy con mucho frío, así que no sé qué me está pasando, que a lo mejor transpiro mucho y quedo después helado en la mañana. Digo, ay, no me entiendo así, o a lo mejor estoy al lado de la ventana. No, pero esos son efectos reactivos, el agua caliente, el agua fría, la salida a la temperatura externa. Ya, pero estamos hablando justamente de algo que realmente algo está pasando en este lugar, o a lo mejor, no sé, algo energético está pasando en el cuerpo de esta persona y bueno, por qué eso lo hace. Tú, mira, yo he visto cosas muy lindas y quizás podamos encontrarnos en otra ocasión para hablar sobre el Reiki a distancia. Cuestión que yo ni me preguntes, porque cuando a mí me dijeron... ¿Hacen teletrabajo también? Hacen teletrabajo. Cuando a mí me dijeron que se podía hacer teletrabajo en esta formación de reikista, yo solté la carcajada, mi maestra me miró con odio. Porque yo solté la carcajada, porque yo realmente dije, o sea, ¿cómo? Si se trataba de... Ya estamos hablando de energizar o canalizar con las manos y estamos hablando de hacerlo mental, o sea, me están produciendo motivos de risa. Y realmente lo viví, lo experimenté, sobre todo en pandemia. Lo usaste, lo probaste tú. Lo probé. ¿Qué le dijiste a la persona? Toma tu mano derecha, no. Haz esto. No, nada. Quédate tranquila, yo desde aquí voy desde la pantalla. Si tú ¿tú en algún momento escuchaste sobre los monjes brasileños que te van a visitar y que te sanan gente? ¿Monjes? No. ¿No lo escuchaste? No. Bueno, desde que yo soy chica, y eso es una porra de años, es que en la cultura popular todos hablaban de una persona se está muriendo, tiene cáncer, está grave, mal, escríbele a los monjes brasileños. Se mandaban cartas. Bueno, yo siempre me pareció muy exótico, pero te doy fe que es real. ¿Sí? Sí, es real. Algún día hablaremos de eso. Vamos a dejar parte 2 para este podcast. Temas energéticos a distancia. Teletrabajo, como dijiste. Sí. Bueno, Claudia, mira, la verdad es que yo sé que no estoy seguro si tú lo estás ejerciendo así como práctica ya, así con gente. Igual es difícil hacerlo, porque de hecho yo estudié coaching ontológico y de alguna manera he podido hacer sesiones de coaching, pero no así como otros, por ejemplo, mis profes están así constantemente en la aplicación de la disciplina. Entonces, de alguna manera, si una persona lo necesita, yo siempre estoy a disposición, trabajarlo y hablar trabajar en la metodología del coaching. Pero me gustaría saber si tú igual estás disponible para una persona que quiera a lo mejor, digamos, de alguna manera, un trabajo contigo que necesite trabajar en el Reiki. Y si es así, ¿cómo te pueden contactar? Mira, yo tengo una página que se llama un sitio de... ¿Sitio web? No. Instagram. Instagram. Ahí tú te das cuenta mi ignorancia respecto a las redes sociales. Un perfil de Instagram que se llama Curativa y Natural. Está muy abandonado porque nunca he sabido cómo abordarlo. Sí, es que a veces uno necesita, hazte cargo tú a un publicista, una persona. Yo ahí entro en mis conflictos personales. O sea, ¿cómo hago publicidad de algo que yo creo que es muy natural? ¿Cómo le explico a la gente que esto es muy natural? ¿Cómo logro transmitir esto que hemos estado conversando y que te lo agradezco un montón? Porque es como transmitir la forma en que yo entiendo el Reiki.
y que sé que sirve. Y doy fe Sí. porque lo he visto y sé que sirve. Mm. Por lo tanto, tengo este sitio que yo creo que a lo mejor vamos a partir publicando Sí, este podcast. yo Va hago a videos servir, cortitos cuando claro, salgan y lo podemos para hacer en poder colaboración. subirlo y para poder ir subiendo más información en esto que es @curativa y natural. Pero yo participo de un grupo. Yo estoy en un grupo de terapeutas de Reiki donde hacemos generalmente terapias gratuitas. Yo ahí soy voluntaria. Obviamente no he dado el paso como para hacerlo formal, pero si alguien necesita o quiere experimentarlo, quiere vivirlo, yo siempre estoy disponible y me pueden buscar en el Instagram, porque yo creo que la gente lo conoce poco. Y además creo que la gente cree que es algo caro. Mm. Pero A así, veces, claro, está entre los precios, las personas sí, siempre se hay están ahí. un precio de mercado que obviamente las terapias holísticas también se han transformado en una forma de vivir y Claro. que yo no desprecio ni cuestiono. Pero en mi caso, yo creo que me gusta mucho esta idea de cómo funcionaba antes el tema de las terapias en el trueque. Mm. Yo te Antiguamente. entrego, tú me entregas. Sí. No siempre tiene que ver con dinero. Claro, eh, una compensación económica. Solamente en esta cuestión de la retribución. Mm. Porque también esto tiene que ver, porque a mí me cuesta el tema del precio, de un precio en dinero, porque yo creo que la retribución tiene que ver con lo que hablábamos al principio, tiene que ver cómo lo vivo yo, cómo lo siento, porque hay personas que yo les he hecho terapia Reiki gratuita y me han querido pagar mucha plata y yo digo, no, pero es que no es tanto, pero es que ahí te das cuenta en cómo afectó a esa persona esa terapia de Reiki, Sí, cómo cómo se le ayudó. sintió, cómo lo recibió y que es proporcional a la emoción o la experimentación personal. No es una cuestión que tú lo puedas tarifar. Sí, es que una persona, está el dicho una persona sana tiene muchas cosas en la cabeza. Muchas Sí. cosas, pero una persona enferma tiene una sola cosa en la cabeza, cómo sanar, cómo sanar? sobrevivir. Sí. Y cuando tienen esto en la cabeza y ven que esta persona logró hacer poco menos un milagro, como lo que te pasó con la niña que tuvo el accidente, verdaderamente están dispuestos a pagar lo que sea, porque se trata de su vida, de su bienestar. Sí, Y a totalmente. veces pasa eso, y Sí. a veces ocurre eso, y cuando el tiempo también influye, porque, claro, tú dices, no es mi política el tema de las lucas, pero tienen que estar, tiene que haber de alguna manera... La retribución. De alguna manera tiene que estar eso, y ni siquiera por ti, sino Sí. por las otras personas para que de repente esté ese troque, porque se van a sentir mejor incluso. Pucha, estoy dándole a ella lo que en realidad creo que se merece o en agradecimiento, por decirlo de alguna manera. Es que ese es un paso que también el aprendizaje es permanente y continuo en la existencia de todos los seres humanos. Y yo también estoy en esa etapa, en entender que si bien como esto... las enseñanzas cabalísticas te dicen que el dinero tiene que fluir, sí, claro. Entra por una mano y sale y la por la economía otra. también lo dice, la ciencia, la misma sí, economía obvia. se trata Entonces, de que el dinero se mueva. Yo sí también estoy aprendiendo que es cierto, pero es energético. Sí, claro. Entonces tiene que ver con la retribución. Sí. Pero la retribución tiene que ser espontánea y natural. En realidad también. el dinero tiene que ver, siempre yo lo veo con digamos, un elemento muy secundario basado en un fin mayor. Sí. Y eso es lo que yo creo que tú quieres un poco también transmitirle a la gente. Sí, o sea, mira, básicamente quizás lo que me gusta transmitir es que si una persona necesita una sesión de Reiki para salir de un estado emocional que lo está afligiendo, que eso en definitiva no es que te cure, sino que salir de ese estado emocional de aflicción solamente te permite estar con la cabeza más fría, claro, y ya en modo quieto y pensar, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a terapia, voy a ir a un psicólogo, voy a ir a un abogado porque este es un tema legal. Sí, claro. Y eso te permite volver a tu centro y decir, tomar una decisión. A tu equilibrio. A tu equilibrio. Entonces, lo que yo quisiera transmitir a la gente es que la retribución, a mi juicio, o para mí personalmente, puede ser
como la persona lo estime. Si la persona quiere pagar en dinero, me parece bien. Si la persona me quiere dar un plato de porotos, voy a ser feliz igual. Me podrían dejar. Claro. O sea, si es así como tú puedes retribuirlo, porque no me gustaría y no me gusta que el no tener el dinero te deje fuera. Claro, te deje fuera de algo que es espontáneo y que es natural. Y que más allá del tiempo y de la calidez que uno puede tener, tampoco es como que tú estuvieras entregando parte de tu casa. No es algo... Además, concientizar a la gente quizás de que esto es canalización de energía. Yo no estoy entregando nada mío. Yo estoy siendo un puente, un canal, claro, para que la energía que está en el aire, que está en el ambiente, fluya por la persona y la persona logre un nivel de equilibrio que es el que necesita para poder levantarse en la mañana bien y tener su vida más o menos ordenada. Por lo tanto, yo no estoy entregándole un dedo, no estoy entregándole algo mío que yo no voy a recuperar. Sí, claro. Al contrario, quizás mucha gente no lo dice, pero cuando uno hace Reiki, uno como canalizador de energía se siente más, digamos, como en esta vibra positiva. Uno anda más energizado, uno está más conectado, tu nivel de intuición se despierta, pero así ampliamente, porque estás en esta vibración energética constantemente. Y si estás ayudando a personas durante el día, obviamente has estado transmitiendo todo el día. Sí. Así que el beneficio es mutuo. Genial. Oye, mira, primero que todo, o antes de terminar, quiero decirle a todas las personas que no olviden suscribirse en el canal, denle like, comenten y díganos qué experiencia han tenido con el Reiki, si la han tenido. Si no están de acuerdo con Claudia, también lo pueden decir, obviamente. Sí, obviamente. O si creen que son ustedes más orientales, nos topamos con un japonés, una niña japonesa. Bueno, si quieren dejar sus comentarios, déjenlo en la cajita de comentarios. Nosotros encantados vamos a hacerlo. Si quieren saber cómo contactarla, también vamos a dejar ahí en la cajita de comentarios las redes sociales de Claudia. Si quieren, voy a dejar, tengo un libro digital que estuve trabajando y que tiene un cobro, tiene un valor, pero para las personas que ven el canal siempre les dejo ahí el código para que lo puedan descargar absolutamente gratis. Bien. ¿Ya? Justamente el libro habla de herramientas para desarrollar, digamos, emprendimiento, digámoslo, emprender de modo telemático, por decirlo así. ¿Cachai? O sea, no necesariamente generar ingresos que no tengan que ver necesariamente de un trabajo tradicional, sino que hay varias herramientas que te pueden ayudar a generar ingresos y que a lo mejor ese libro puede ayudarte a tener alguna idea, alguna luz en base a tus talentos, a lo que tú tienes. Ya, así que ahí está para que ustedes lo puedan descargar. Y te doy gracias, Claudia. De verdad, ha sido una de mis invitadas con las cuales he estado más tiempo. Porque la vez pasada tuve harto tiempo con Johnny Pradines, que es un amigo mío que pasó por un cáncer y bueno. Y me parece increíble, trato de nunca tener tiempo. Por mí estaría mucho tiempo hablando, pero técnicamente a veces no es factible por los micrófonos, las cámaras y todo. Pero te agradezco que estés acá, que hayas venido acá y que en otra oportunidad me encantaría invitarte para hacer hablar ya en más profundidad en algunos de todos los temas amplios y diversos que tocamos. Sí. Y eso, así que nos vemos en otra oportunidad. ¿Ya? Sí, yo muy agradecida, Marco. Para mí esto es terapéutico. Hablar de esto es terapéutico. Claro. Así que muchas gracias. Listo. Nos vemos entonces.
dos culturas que se están dando mucho en el mundo en este momento. Hay dos polos, por decirlo así. Una cultura que se pasa criticando y diciendo, es que los políticos son así, es que los ricos deberían dar más, es que... Y siempre el que ese debería actuar así, es que ese debería actuar de esta otra forma. Pero nunca se fijan en lo personal. O sea, yo estoy bien, estoy actuando bien, estoy haciendo